Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 2 del libro de Joel, un profeta menor. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Recordemos esto. Joel significa Jehová es Dios. Solo hay un Dios, pero durante la gran tribulación el diablo será arrojado a la tierra y vendrá a decir que Él es Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, Apocalipsis 12, 9, 12, 12 y Apocalipsis 17, 11. ¿Te dejarás engañar del diablo? ¡Claro que no! Dios permitirá que el diablo se manifieste en persona para probar al mundo entero. Él promete protegernos durante la hora de la prueba, pero con una condición: si guardamos su palabra y perseveramos en ella hasta el fin. Biblia Latinoamericana 1995, Apocalipsis 3:10, dice: has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia. Eso significa la perseverancia. Pues yo te protegeré, dice ahí, en la hora de la prueba, la gran tribulación, que va a venir sobre el mundo entero. No solamente sobre los que se quedan atrás porque no se van en un rapto, sobre el mundo entero, y que probará a los habitantes de la tierra. ¿Cuántos? A todos. Los cobardes quieren escapar la hora de la prueba, en un rapto secreto. ¿Por qué? Porque no creen esta promesa de Dios. No se dejen engañar de nadie. Reciban las promesas de Dios. ¿Cuál es el sujeto del libro de Joel? La venida del gran día del Señor. El día del Señor es el día en que el Señor Jesucristo regresará a la tierra a juzgar a las naciones y a reinar por 1000 años con sus santos. Allí se dará inicio al milenio. Un día es como 1000 años para el Señor. 2 de Pedro 3:8. Estamos en la última generación. La venida de ese día profético ya está muy cerca. Pongamos mucha atención. En este capítulo aprenderemos que durante la gran tribulación el Espíritu Santo será derramado sobre todo ser humano, y Dios mismo hablará a través de sus escogidos con idiomas repartidos. Todo ser humano entenderá en su propio idioma natal lo que Dios hablará. Será un segundo Pentecostés. El mismo evento sobrenatural sucedió en el primer Pentecostés, pero habrá este segundo Pentecostés. Así será como el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin. En este capítulo también aprenderemos todo lo que Satanás y su ejército destructor harán durante la gran tribulación, cuando sean arrojados a la tierra. Habiendo dicho esto, comencemos el estudio. Joel capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En tiempos bíblicos, la trompeta se tocaba cuando era tiempo de batallar contra un enemigo. Comparte esta información a todos. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Tenemos que estar preparados para la batalla final. Toca la alarma. Joel 2 registra lo que va a suceder justo antes del fin, antes del comienzo del día del Señor. Durante la gran tribulación vendrá un ejército de ángeles destructores a engañar al mundo entero. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo grande y fuerte será el ejército de langostas detallado en Apocalipsis 9. Hombres malos y ángeles caídos que reinarán al mundo entero por 5 meses durante la gran tribulación. La gran tribulación ya ha sido acortada de 7 años a solo 5 meses. Les recomiendo el estudio titulado La gran tribulación durará 5 meses. Seguimos. Las tinieblas siempre están relacionadas con Satanás y sus mentiras. Antes de que el Señor venga,
el diablo y sus ángeles vendrán a reinar la tierra en persona. El mundo entero será engañado y adorará al diablo creyendo que él es Dios. Habrá destrucción espiritual. Dios compara esta destrucción espiritual con la destrucción que causan las langostas, insectos que devoran y consumen a los campos verdes hasta dejarlos completamente desolados. Para un estudio más avanzado sobre las langostas, les recomiendo el video titulado Apocalipsis capítulo 9. Seguimos, versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Esos son símbolos de juicio. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Algo precioso, hermoso. Y detrás de él como desierto asolado. Todo quedará destruido. Ni tampoco habrá quien de él escape. La analogía que Dios da para describir la destrucción espiritual del fin es la de un Edén hermoso y floreado que queda totalmente desolado después que las langostas lo devoran. En el Edén, el diablo mismo, en persona, sedujo a Eva. Ella fue seducida ¿por qué? Porque no obedeció a la palabra de Dios. Lo mismo va a suceder antes del fin. El diablo vendrá en persona a seducir y a engañar a todo el que no obedece a la palabra de Dios. Ningún impío y ningún creyente desobediente que no obedece la palabra de Dios escapará al engaño del diablo. Solamente los siervos de Dios que han sido sellados con el sello de Dios, que es la verdad, solamente ellos escaparán ese engaño. Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:5. Los queneos o descendientes de Caín, que están en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, han formado un sistema mundial satánico, lleno de engaño y confusión. Satanás mismo vendrá a reinar este reino a la mitad de la gran tribulación. El diablo vendrá a engañar con paz y seguridad, como está escrito en Daniel 8:25 y en 1 Tesalonicenses 5:3. Seguimos, versículo 4. ¿Qué aspecto tendrá este ejército de langostas? Versículo 4 dice, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Aquí vemos que no son langostas literales. Los caballos son símbolos de guerra y poder. Este es un ejército destructor enviado y permitido por Dios mismo para condenar, o sea, hallar culpable, a todo el que no recibe la verdad. Eso está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11. Léanlo. Esto también está escrito en Apocalipsis 9. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 9:7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, un ejército. En las cabezas tenían como coronas de oro, o sea, vienen a reinar. Sus caras eran como caras humanas, porque son ángeles caídos y hombres, o sea, tienen fisonomía humana. Las coronas de oro simbolizan realidad. Satanás y su ejército reinarán la tierra por poco tiempo, que en el idioma griego significa un tiempo diminuto. El reino del diablo durará solo 5 meses, y el diablo vendrá a decir que él es el rey de reyes a la mitad de esos 5 meses. Seguimos, Apocalipsis 9:8 dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones. Hablarán como una mujer dulce y tierna, pero sus intenciones serán causar nuestra perdición espiritual. Así como el león destroza a su presa con sus dientes, asimismo, estos ángeles caídos destrozarán al mundo entero con sus mentiras. El diablo no vendrá a matar a nadie físicamente, como enseña esa gran conspiración que aprendimos en el capítulo 1. Así no engañaría a nadie. El diablo engañará al mundo entero con paz y prosperidad, tal como está escrito en Daniel 8:24 al 25. Versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Las corazas de hierro simbolizan un falso sacerdocio. Nuestra coraza es una coraza de justicia. Efesios 6:14. Y las alas son naves aéreas. Satanás y sus ángeles vendrán en naves aéreas avanzadas. El mundo entero presenciará esa venida y se quedará maravillado. Mas los entendidos sabremos exactamente lo que estará sucediendo. Nosotros no seremos engañados. Versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones
y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El escorpión o el alacrán no tiene estómago. Él caza su presa con sus tenazas y luego con su aguijón le inyecta un veneno que convierte la presa en un caldo muy fácil de ingerir. Asimismo, el diablo y sus ángeles matarán espiritualmente con mentiras. Su veneno espiritual convertirá la fe del creyente en nada, y el que se deje engañar será una presa fácil para ellos. Versículo 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es ese? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El ángel del abismo es Satanás. Isaías 14, 12 al 15 y Apocalipsis 20, 2 al 3. Aquí el Señor nos da el nombre del anticristo en 2 idiomas, para que no quede ninguna duda de que el anticristo es el diablo mismo, el rey de esos malvados destructores que van a destruir al mundo entero. El Señor ya nos ha dicho todo antes. No hay motivo para ser engañado. Les recomiendo el estudio La identidad del anticristo revelada en la Escritura. Regresemos a Joel 2:5 y dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuestos para la batalla. Será un ejército muy poderoso, imparable, que engañará al mundo entero con mentiras, con promesas de paz y seguridad. Todos los que no hayan estudiado la palabra de Dios serán espiritualmente devorados por esas mentiras. Joel 2:6 dice: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. La palabra traducida pálidos significa iluminado o resplandor. Este resplandor lo emitirá el diablo mismo cuando él venga disfrazado como ángel de luz, junto a sus ángeles caídos. Según de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mundo entero se maravillará y adorará a Satanás y a su reino mundial satánico. Apocalipsis 13:8. Este reino mundial satánico ya se ha formado. Las 4 etapas de la langosta ya están en acción. ¿Lo sabes? Toca la alarma si ya lo sabes. Versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Este ejército destructor será muy disciplinado y organizado. Serán fieles al diablo mismo y reinarán junto al diablo. Pero el pueblo de Dios actuará en contra de estos destructores, como está escrito en Daniel 11:32. Tenemos un destino marcado para la gran tribulación, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Ese destino no es escapar como cobardes, es batallar al enemigo. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Ya les digo, serán muy disciplinados. ¿Y qué quiere decir esto que aun cayendo sobre la espada no se herirán? Es un hebraísmo o un dicho hebreo que simplemente significa que nada les hará daño, pues estarán engañando con paz y seguridad y nadie puede pelear en contra de eso. La espada es una referencia a la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, como está escrito en Apocalipsis 1:16. Durante la gran tribulación, el mundo engañado rechazará la palabra de Dios. Todo el que no tenga el sello de Dios, es decir, la verdad, en su mente, será engañado. ¿Has estudiado? ¿Tienes el sello de Dios? Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Saben qué significa la raíz de la palabra ladrones? Vamos a ver. Es la palabra H1589, ganab. Raíz primitiva significa robar, por implicación, engañar, ¿cómo? A escondidas. También significa arrebatar. Vendrán a invadir y arrebatar al mundo entero con engaño escondido. No serán arrebatados al cielo, como enseña el falso rapto secreto. Serán arrebatados hacia la perdición por dejarse engañar. Las casas son una figura de la iglesia.
Este será el engaño que se predicará en todas las iglesias apóstatas. Mirad, aquí está el Cristo. Cristo ha regresado. Cuando escuches esto, no lo creas. Suena la alarma, como dice el Señor en Mateo 24:23. Con la tecnología moderna de hoy en día, la imagen de esta bestia será transmitida y predicada alrededor del mundo entero. Todos los que no tienen el sello de Dios adorarán a esa imagen. O sea, no van a tener que estar ahí en persona ante el diablo para adorarlo. Pueden adorar su imagen de donde estén, en sus casas. Por eso el Señor nos advierte a no adorar a la bestia o a su imagen. Las citas paralelas están en Mateo 24:23, Marcos 13:21 y Lucas 21:8. Seguimos. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. La gloria divina del Señor opacará la luz de estos astros cuando Él venga. Estas son señales antes de la venida del Señor, en el día del Señor, registradas en Mateo 24:29. Pero ¿cuándo vendrá el Señor? El Señor vendrá después de la gran tribulación. No dejes que nadie te diga que vendrá antes de la gran tribulación, porque eso es una gran mentira propagada por esa gran conspiración escondida. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. O sea que este ejército de langostas está controlado por el Señor. Él está en control de todo. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, Dios. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dios está en control de todo. Él está en control de este ejército destructor. Él lo va a enviar para probarte. ¿Estás vestido con la armadura de Dios? ¿Has estudiado? ¿Has recibido lo que Dios dice para poder soportar el día del Señor? ¿O te has dejado engañar por las mentiras y las tradiciones? El engaño de este ejército sacará a luz quién es quién. La elección de Dios no podrá ser engañada por este ejército destructor porque tiene la mente sellada con la verdad. Ellos no adorarán a esa bestia estúpida. Eso está escrito en Apocalipsis 9:5 y 9:10. Seguimos, versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Escuchen lo que dice Jehová. Regresen a la verdad antes de que sea muy tarde. Reciban lo que Dios dice, no lo que los hombres y sus tradiciones dicen. Los que aman a Dios estudian su palabra y la obedecen. Ellos reciben este sello de Dios que les permite tener la victoria sobre Satanás. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí rasgad significa agrandar los ojos. Abre tus ojos espirituales. No practiques una religión vana. Tu adoración debe nacer de tu interior. Estudia la palabra de Dios y practica la adoración pura hacia Dios. Si haces esto, Dios te protegerá de ese engaño y tú podrás vencer al diablo y a su ejército de langostas. La ira de Dios no se derramará sobre ti. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios te bendecirá si te arrepientes y te conviertes en un siervo bueno y fiel. Estudia y multiplica esos talentos. ¿Cómo los puedes multiplicar? Suena la alarma. Predica la verdad. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Sión es un símbolo de la iglesia. Hebreos 12, 22 al 23. Suena esa alarma. Pregona ante el mundo que Satanás viene primero a hacerse pasar por Dios. Haz ayuno de esas tradiciones. No te alimentes más con ellas. Reúne a la iglesia y adviérteles que ya viene el fin. Todo ese tiempo que desperdicias chateando, texteando, viendo novelas, viendo videos de música, etcétera, etcétera. Mejor utilízalo para estudiar y predicar la verdad. Sirve a Dios. El cristianismo no es una religión, es una realidad. El fin se acerca.
Versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Reúnan a todos, es lo que Dios está diciendo aquí. Ya viene el novio por nosotros, su novia. Ya están cerca las bodas del Cordero. Pero primero vendrá Satanás y su ejército. Vistámonos con la armadura de Dios, con la coraza de justicia, para que podamos resistir ese día malo. Seguimos, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Eso dicen los paganos, que no creen en Dios. La casa de Israel, compuesta por las 10 tribus de Israel, fue dispersada alrededor del mundo entero, mayormente en países cristianos, pero ellos perdieron su identidad. Hoy en día creen que son gentiles. Cuando el Señor venga, todas las naciones sabrán que hay un solo Dios y que Dios no ha abandonado a su pueblo escogido, a esas tribus que están regadas en el mundo entero. Versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Solícito significa celoso y enojado por su tierra. Dios reclamará a toda la tierra. Perdonará a todo el que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído en su Hijo Jesucristo. Esta cita es una referencia a la última cita en el Cántico de Moisés, el cual cantarán todos los vencedores de la bestia. Eso está en Deuteronomio 32:43 y en Apocalipsis 15:2 al 4. Vámonos a Deuteronomio 32:43. Y dice: alabad naciones a su pueblo, a esas tribus que están regadas en los países cristianos, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Prepárate, porque ese gran día de la venganza ya viene. Aprende el cántico de Moisés para que seas un vencedor, una vencedora. El cántico de Moisés está escrito en Deuteronomio 32. Les recomiendo el estudio Apocalipsis capítulo 15. Allí se detalla el cántico de Moisés. Bueno, seguimos. Joel 2:19 dice: y responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre los gentiles. Dios bendice y bendecirá a todos los que le aman y le obedecen. Ese gran día de su venida ya está muy cerca. ¿Qué hará Dios con ese ejército destructor? Sigamos leyendo. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, el infierno. Aquí está hablando del diablo. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor. Apestará, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Norte significa oculto y oscuro. El del norte es Satanás, quien se sentará en los lados del norte, en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Él y su ejército vendrán en contra del pueblo de Dios, mas el Cordero y su ejército celestial los vencerán. Dios controla a ambos ejércitos. Él está en control de todo. Cuando el Señor regrese, destruirá a todos los ángeles caídos y el diablo será preso en el abismo. Allí se pudrirá por 1000 años. Por favor, lean Ezequiel 38, 14 al 23 y también Isaías 14, 11 al 20. Seguimos. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. No temas a esos enemigos. Dios está en control de todo. Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. La tierra jamás será destruida por bombas nucleares. Dios la reclamará. Está escrito: la tierra será convertida en un paraíso nuevamente, como en el principio. Apocalipsis 21:1. Seguimos, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión,
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. La lluvia temprana es la que le da vida a la semilla plantada, para que ella germine y brote la planta. Esa semilla es la palabra de Dios, la verdad que germina en nuestras mentes y nos ayuda a alejarnos de las tradiciones de los hombres para poder disciplinarnos en la verdad. La lluvia tardía riega las plantas maduras que ya están a punto de dar fruto. Durante la gran tribulación, Dios hará llover lluvia tardía, que figurativamente significa enseñanza o doctrina, como dice Deuteronomio 32:2, y sellará nuestras mentes con la verdad, para que ese ejército destructor no nos pueda engañar. Eso también está en Apocalipsis 7:3. Allá son sellados los siervos de Dios, no judíos anticristo que no creen en Cristo, sino los siervos de Dios. Lean bien Apocalipsis 7:3. Seguimos, versículo 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Seremos bendecidos en abundancia cuando el Señor regrese a reinar. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estas son las 4 etapas de la langosta y son una figura del engaño que se ha propagado en el mundo entero. Los 4 poderes escondidos que nos oprimen serán destruidos para siempre cuando el Señor venga. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 1. Seguimos, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Comeremos qué? Comeremos la doctrina verdadera, la sabiduría que viene de lo alto, desde Dios mismo. El diablo y su ejército no podrán vencernos, porque en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Ningún soldado valiente será avergonzado. Los cobardes sí serán avergonzados. No seas un cobarde miedoso que anhela escapar. Defiende tu fe cristiana. Pelea para tu Padre Celestial. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios está en medio de Israel, de sus hijos, su familia, su pueblo vencedor. Ser avergonzado significa estar espiritualmente desnudo, sin obras justas, como dice Apocalipsis 3:18. Las obras justas son el lino fino que vestiremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:8. Todo el que se deje engañar del diablo perderá su vestido de bodas, o sea, perderá sus obras justas, y no podrá entrar en las bodas del Cordero. El Señor habló sobre esto en Mateo 22:11. Vámonos allá un momentito. Mateo 22:11 dice: Y entró el rey para ver a los convivados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No tenía obras justas, las había perdido. Versículo 12. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Nótese que el Señor le dijo amigo, no le dijo enemigo. Esta persona sin vestido de boda representa a un creyente que se dejó engañar por el falso esposo justo antes de la venida del verdadero esposo y perdió todas sus obras justas. Se quedó desnudo, avergonzado. Versículo 23. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas tinieblas de afuera no es el infierno o el tormento eterno, como enseñan las tradiciones. Representan al Hades, la prisión para los espíritus desobedientes. Eso está en Lucas 16:19. Allá irán todos los que se dejen engañar del diablo durante la gran tribulación. Ellos permanecerán en esa prisión por todo el milenio o 1000 años y recibirán enseñanza y disciplina. Después de los 1000 años, Satanás será suelto del abismo y saldrá a probar a estas personas por última vez. El que venza al diablo participará de la segunda resurrección y será salvo también. El que siga al demonio, aun después de haber visto al Mesías y de haber recibido toda la verdad,
se perderá y será destruido para siempre. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos han sido llamados a las bodas del Cordero, pero solamente los escogidos que perseveren hasta el fin, solamente ellos entrarán en ellas. Les recomiendo el estudio Apocalipsis capítulo 20. Regresemos a Joel 2:28. Ahora vamos a leer lo que fue dicho en Hechos 2:17 al 21, cuando hablaron las maravillas de Dios. Tiene que ver con el segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés, Joel 2:28, dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto quiere decir después de la lluvia tardía de Dios, la cual habrá sellado nuestras mentes con la verdad para no caer en las trampas del engaño. El tiempo de este evento profético es específico. Sucederá en esta última generación durante la gran tribulación. Dios derramará su Espíritu Santo sobre todo ser humano. ¿Cómo hará esto? Por medio de su elección, como está escrito en Marcos 13:9 al 11. Así será como se predicará el Evangelio a todas las naciones antes del fin. Profetizarán en este contexto significa enseñarán la palabra de Dios. Las hijas de Dios también enseñarán la palabra de Dios antes del fin. Aquellos pastores que enseñan que la mujer no debe enseñar, debe estar callada en la iglesia, demuestran con su ignorancia que ellos no han estudiado. Ignoran que la palabra utilizada en el manuscrito griego en 1 Corintios 14, 34, 35 es lalein, que significa cotorrear o hablar indebidamente. Pablo estaba poniendo orden en la iglesia de los Corintios, ordenando que las mujeres callen en vez de estar hablando indebidamente, ya que eso es muy vergonzoso. Por eso les digo, sujétense a su marido, no estén faltando el respeto a su marido y a la iglesia, al Señor Jesucristo mismo. Nadie debe hablar indebidamente en la iglesia. Las mujeres también profetizarán en el segundo Pentecostés. Dios va a usar a sus siervos y a sus siervas para realizar este milagro sobrenatural. Y como hizo con los profetas del Antiguo Testamento, Dios nos dará sueños y visiones que nos garantizarán la victoria sobre Satanás y sus langostas. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Eres un siervo o una sierva de Dios? ¿Estás preparado o estás preparada con la verdad para poder resistir el engaño del fin? ¿Estás obrando para el reino de Dios? Pregúntate eso. Versículo 30. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. La sangre, el fuego y el humo son símbolos de juicio. Dios controla todo, incluso ese ejército de engaño y también las señales del fin. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se oscurece cuando hay un eclipse solar total. Acabó de haber uno en Norteamérica el 8 de abril del 2024. ¿Habrá sido una señal del fin? Es posible. Tenemos que estar velando. Cuando el verdadero Dios venga, su gloria opacará la luz de estos astros. Por eso el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea, se va a opacar la luz de ellos. Espiritualmente, Satanás opacará la luz de la verdad con sus tinieblas antes que venga el día del Señor también. No te dejes engañar de nadie con sueños de un rapto al cielo antes de la gran tribulación, porque eso es la gran mentira de esa gran conspiración del diablo y sus hijos. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Figurativamente, el monte de Sión somos nosotros, la iglesia fiel y vencedora. Eso está en Hebreos 12, 22 al 23 y en Apocalipsis 14, 1.
Cuando hable el Espíritu Santo por medio de la elección de Dios y sea predicado el Evangelio a todas las naciones, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El remanente que habrá llamado se refiere a sus escogidos aquí. Ellos vencerán al diablo durante la gran tribulación porque perseverarán en la verdad hasta que el Señor venga, hasta el fin, como dice Mateo 24:13. ¿Te está llamando Dios a su servicio o no te importa servir a Dios? Todas estas cosas sucederán exactamente como están escritas. ¿Cuándo? En estos últimos días y en esta última generación en que estamos viviendo. Vamos a finalizar el estudio. Vámonos a Marcos 13:9 para aprender más sobre el segundo Pentecostés. Marcos 13:9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Seremos entregados a esas sinagogas de Satanás para dar testimonio del Señor. Esas sinagogas también incluyen esas iglesias apóstatas, llenas de mentiras, llenas de traiciones. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá durante la hora de la prueba o gran tribulación de Satanás, el anticristo. Tenemos un destino marcado. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. Ese es el sujeto aquí. Antes del fin, primero sucederá el segundo Pentecostés. Dios derramará su espíritu sobre todo ser humano, como leímos en el libro de Joel, y todo ser humano escuchará el Evangelio en su propio idioma natal, como sucedió en el primer Pentecostés. Allá nadie habló en lenguas extrañas, que no se entendían. Fue todo lo contrario. Cada oído escuchó en su propio idioma lo que se estaba hablando sin necesidad de traductores. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. ¿Cuál hora? La hora de la tentación. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No tendremos que premeditar lo que vamos a decir, hermanos y hermanas. El mismo Espíritu Santo nos dará las palabras que tengamos que hablar, igual como sucedió en el primer Pentecostés. Vámonos a Hechos 2:4 un momentito, y vamos a leer la traducción analítica del griego literal, para que ustedes entiendan que ahí no se está hablando de hablar en una lengua extraña o en lenguas extrañas o lenguas angelicales, como enseñan las tradiciones. Vamos a ver lo que dice. El griego literal en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? ¿Comenzaron a hablar en lenguas extrañas? Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, que figurativamente significa idiomas extranjeros, tal como el Espíritu les daba. ¿Quién les daba que hablen? El Espíritu Santo, para declarar con valentía. Entonces, en el primer Pentecostés, nadie habló en lenguas extrañas que nadie entiende. Todo lo que hablaron fue entendido en todo idioma del mundo simultáneamente. Por eso eran lenguas repartidas. Eran lenguajes o idiomas repartidos en toda dirección. Cualquier oído que escuchaba esa prédica, lo escuchaba en su propio idioma natal. Lo mismo sucederá en el segundo Pentecostés. Pero hermano, mi pastor me enseñó que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la gran tribulación, que va a volar al cielo con nosotros en el rapto. Pues le mintieron al pastor y él te mintió a ti. Esa es otra gran mentira de esa gran conspiración. No se dejen engañar. El falso rapto secreto es una doctrina de demonios. Aquí ya vemos claramente que el Espíritu Santo sí va a estar aquí, hablando durante la gran tribulación. No se dejen engañar, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Sigamos concluyendo el estudio. Estamos viviendo en la última generación
y el fin ya está muy cerca. No hemos sido escogidos para escapar en un rapto secreto como cobardes. Nosotros tenemos un destino marcado. ¿Cuál es ese destino? Servir a Dios durante la gran tribulación, para que el mundo entero escuche el Evangelio y haya salvación en el monte de Sión. Solamente los siervos que estén sellados con la verdad, porque la han estudiado, serán usados por Dios. Un siervo es un esclavo. ¿Eres un esclavo de Cristo? ¿Eres una esclava de Cristo? Si lo eres, tu destino es servir a Dios y batallar al diablo cuando Él venga en persona a hacerse pasar por Dios. Prepárate para la batalla final. Será una batalla épica y nosotros tendremos la victoria. La palabra de Dios lo ha sellado y lo garantiza. Bien, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio más de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el último capítulo, el capítulo número 3, que también va a estar muy interesante. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.